Estupendo día, chicos. Bienvenidos a una sesión más de análisis de regresión y serie de tiempo, su curso exclusivo Comunidad Actuarial. Hoy vamos a nuestra sección número 3 de 3 en torno a un tema que ya hemos venido trabajando de manera exhaustiva. Tiene que ver con el asunto de los modelos ARIMA estacionales. Revisaremos un ejemplo que esté involucrando buena parte de lo que hemos visto hasta ahora, pero agregaremos antes un tópico adicional sobre una variante específica de ARIMA. Con ello entonces ya tienen la información disponible, está la información en el blog. Este video eventualmente se estará posteando a través de Google Classroom o bien a través de Google Groups. Ahí también les estoy avisando cuando estoy posteando videos. Sean ustedes bienvenidos entonces y comencemos. Tratamiento de la estacionalidad en series de tiempo. Hoy continuamos con nuestros modelos estacionales ARIMA. Comenzamos con un resumen que nos dirá de qué va el SARIMA multiplicativo, solo será un repaso, y plantearemos claras diferencias entre un enfoque estacional ARIMA multiplicativo de un enfoque aditivo. Cerraremos con un ejemplo. Estábamos comentando el video pasado que un enfoque SARIMA multiplicativo toma lo mejor de ambos mundos, toma lo mejor de la parte de un ARIMA estacional y de un ARIMA no estacional, de tal suerte que surge una estructura mucho más extensa que está asumiendo un enfoque estacional y un enfoque no estacional en el proceso de media móvil, en el proceso autorregresivo y también en las diferencias que estamos aplicando para nuestro modelo ARIMA. Habíamos anotado también que la primera definición de nuestro modelo ARIMA multiplicativo tiene esta estructura, una doble estructura para el proceso AR y de diferencias no estacional y otra estructura AR y de diferencias para el componente estacional, tal como lo pueden ver en el puntero láser. Las letras en minúscula destacan el componente no estacional de nuestro modelo, las letras en mayúsculas destacan la parte estacional. Estructuralmente observar que ambas secciones, ambos segmentos tienen exactamente los mismos conceptos. El proceso autorregresivo, estacional o estacional, el proceso de diferenciación, estacional o estacional, y el proceso de media móvil, estacional o estacional. Hoy agregamos quizá algo que dejará más que claro el tema de por qué este enfoque es un enfoque multiplicativo. Si ustedes observan los dos extremos de esta expresión, el lado izquierdo de nuestra ecuación tiene componentes autorregresivos de este lado y están interactuando de manera multiplicativa. Es decir, aquí tenemos una estructura específica, una estructura autorregresiva no estacional y aquí tenemos una estructura autorregresiva estacional. Ambas estructuras polinómicas se están multiplicando. Ambas notar que tienen esa interacción. Del otro lado de la ecuación, del lado derecho, tenemos también una estructura polinómica para el proceso de media móvil no estacional. Este es su símil estacional y ambas están interactuando con la variable ut de manera multiplicativa. Ambos polinomios se están multiplicando uno con otro. No ocurre así, no obstante, con el asunto de las diferencias, porque la manera en cómo están interactuando las diferencias, tal como lo vimos en el video pasado y lo veremos diapositivas más adelante, esa doble diferenciación en términos técnicos no es un producto, sino más bien es una diferencia de diferencias estacionales y ello evidentemente no es un producto. Por lo tanto, el tema de que las estructuras polinómicas estacionales y no estacionales del proceso AR estén multiplicándose definen a este modelo como un SARIMA multiplicativo y lo mismo por el lado del proceso de media móvil. A modo de ejemplo, para reiterar esto, tenemos una ARIMA con esta notación. La parte no estacional tiene varios términos en azul. A saber, estamos manejando que este modelo será una ARIMA con un componente autorregresivo no estacional,
una diferencia no estacional y un proceso de media móvil no estacional. Por la parte estacional, observar que no tenemos un proceso autorregresivo estacional, no tenemos un orden de diferenciación estacional, pero sí tenemos un proceso de media móvil estacional. La longitud de la estacionalidad es de 4 periodos o 4 deltas a través del tiempo. Con ello, entonces, nosotros podemos distinguir cómo se comporta esa estructura. Vamos a desglosarla paso a paso. Esta será entonces la ecuación que va a denotar para nosotros ese arima que estamos considerando. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos reconociendo que sí existe un proceso autorregresivo específico no estacional. Hemos palomeado esta parte. La variable es integrada de orden 1, por lo tanto tenemos que aplicarle una primer diferencia no estacional. Hay un componente de media móvil, sin duda. El componente de media móvil lo tenemos aquí abajo, si ustedes lo pueden ver. Y ese componente de media móvil lo tenemos aquí. Ese es el proceso de media móvil no estacional. Por la parte estacional no tenemos una R, por lo tanto aquí no figura ningún componente ρ de L en rojo. No tenemos un orden de diferenciación estacional, por lo tanto aquí no figura tampoco ninguna diferencia estacional, pero sí figura un proceso moving average de orden 1 estacional, lo que implica que está llamado a participar la estructura polinómica de alfa de L multiplicada por UT. ¿Cuáles son las características de esas tres estructuras polinómicas que sí están participando? En primer lugar, la estructura autorregresiva no estacional es bastante simple, solo incorpora un rezago no estacional para Y. El componente de rezago para la media móvil es bastante simple, lo único que estamos haciendo es rezagar un periodo estacional, es decir, yéndonos 4 deltas atrás para reconocer esta parte. Y por último, θ de L está agregando además un rezago no estacional para el proceso de moving average. Si ustedes entonces perciben, aquí tenemos un sárima multiplicativo, no por este lado. De hecho, este lado, si observan, no cuenta con ningún componente multiplicativo. No hay otra estructura polinómica como por ejemplo ρL que esté multiplicando a phi L. Pero sí tenemos una interacción a través de un producto. Están interactuando estas dos estructuras polinómicas, a saber, esta estructura polinómica con esta que tenemos aquí. Eso es lo que está definiendo para nosotros un sárima con un claro enfoque multiplicativo. Si nosotros reemplazamos cada uno de esos términos en nuestra expresión, observar que llegamos a esta definición. Esta es la definición 1. Tratamos de aplicar ya el primer producto, es decir, UT por este término, y llegamos a esta definición. De igual manera, esta primera diferencia de YT la multiplicamos por cada uno de los términos que tenemos en ese binomio. El último renglón, esa última línea, finalmente lo único que está realizando es tomar esta definición que ya ha sido multiplicada y a su vez la multiplicamos por este binomio que está aquí, lo que nos lleva a desarrollar toda esta estructura que destaca nuestro sárima multiplicativo. Mucha cautela. Si uno solo se fija en la última línea, pareciera entonces que en realidad no hay ningún componente multiplicativo en nuestro sárima. Eso es un riesgo que habitualmente suele cometerse y de repente hay afirmaciones aventuradas que te dicen, no, ese es un sárima aditivo porque no hay ningún componente que yo vea que esté multiplicándose. No. De hecho, sí lo hay, porque si bien esta estructura al final es una combinación lineal que aparece como una suma y está involucrada siempre el ruido blanco rezagado 1, 4 y 5 periodos, así como el contemporáneo, esa combinación lineal es producto de esta interacción y es producto entonces de tener esta función polinómica multiplicada por esta función polinómica multiplicada a su vez por U sub t. El atributo crucial que define el enfoque multiplicativo es este par de términos.
Segundo ejemplo, vamos a ver ahora un ARIMA con estas características 211 en cuanto al componente no estacional y 112 en cuanto al componente estacional con una longitud de estación de 4 deltas en el tiempo. Estamos hablando evidentemente de un modelo hipotético cuya frecuencia es trimestral. Evaluemos y desglosemos los componentes no estacional. Tenemos un componente no estacional AR2. La serie debe de ser diferenciada una vez no estacionalmente y hay un proceso de media móvil de orden 1. Por otro lado, en cuanto al componente estacional, este modelo tiene una estructura autorregresiva estacional de orden 1. La serie además debe ser diferenciada una vez estacionalmente y tiene un proceso de media móvil estacional de orden 2. Haciendo de nueva cuenta el uso de nuestra ecuación básica, ahora notar que estamos llamados a participar con todos y cada uno de los componentes de mi modelo SARIMA. Aquí vamos a incorporar la parte no estacional del proceso autorregresivo de orden 2. Aquí estamos integrando la parte de la diferenciación no estacional. Aquí tenemos la interacción o el producto de estas dos estructuras autorregresivas. Esto tal cual se tiene que estar multiplicando. La estructura autorregresiva estacional con la estructura autorregresiva no estacional. Y esto de entrada hace que ya mi modelo sea un SARIMA multiplicativo. ¿Qué ocurre del otro lado? Del otro lado están también interactuando las dos estructuras polinómicas. Estas dos en particular están multiplicándose. Lo que me dice que entonces vamos a tener un SARIMA multiplicativo también, no solo por el lado del proceso autorregresivo, sino también por el lado del proceso de media móvil. La estacionalidad y la no estacionalidad en la estructura polinómica de la media móvil está llamada a participar como un producto. Hemos cambiado un poco la notación, ahora hemos pensado que la variable objetivo es una tal que se define como ZT. Previamente esto lo definíamos como YT y epsilon t ahora es nuestro término de error o ruido blanco. Reiteramos que esta doble diferenciación en sentido estricto no es un producto, es una diferencia de la diferencia estacional. Y eso, como lo vimos en el video pasado, es apenas una resta de términos. Comprobar, por favor, en este ejemplo 2 que si desarrollan este polinomio, este producto específico y este producto de este lado, ustedes llegan a esta estructura que aparece aquí. Si observan, esta estructura la verdad es bastante prudente, muy cómoda, porque de hecho ahí estás dejando explícito el tema de la interacción a través de la multiplicación en la estructura de los dos rezagos, tanto del proceso AR, estacional no estacional, como del proceso AR, moving average, de este lado estacional y no estacional. Esta es la diferencia de la primer diferencia estacional con una longitud de estación de 4 periodos. Mi variable ZT es mi variable dependiente, ahora la defino como ZT, antes como YT, y este es mi ruido blanco. Finalmente, ustedes ahora están llamados a desarrollar ese ARIMA. Oye, ¿ese ARIMA es un ARIMA multiplicativo? ¿Sí o no? Agradeceré que ustedes, por favor, lo delimiten. Ahora bien, entonces planteemos qué ocurre con el ARIMA estacional que es aditivo. ¿Qué tiene que suceder o qué no tiene que suceder en el ARIMA para que se defina como aditivo y no como multiplicativo? Bueno, pensemos en una estructura como la que está allí. Ahí estamos ahora evaluando un ARIMA 110 en cuanto a la parte no estacional y 001 en cuanto a la parte estacional con una longitud de la estación de 12 meses. Claramente estamos hablando de un modelo hipotético cuya frecuencia es mensual y la longitud es anual de la estacionalidad. Identifiquemos ahora cómo están participando los componentes tanto no estacionales como estacionales para la media móvil y para el proceso autorregresivo. Empecemos desmembrando la parte no estacional, la parte que etiquetábamos siempre en azul. Sí hay un rezago en cuanto a la variable y, hay un proceso autorregresivo de orden 1 y no existe en términos estacionales. Por otro lado, si observamos el proceso de moving average, no está participando
una estructura polinómica no estacional, pero sí está participando una estructura estacional. Ahora observar que se están excluyendo los productos, de tal manera que si tenemos una participación en el proceso autorregresivo no estacional, sí la tenemos, pero no existe en términos de su símil estacional. Y lo que ocurre con la media móvil es que no figura el rezago de la media móvil no estacional, pero sí está figurando el rezago de la media móvil estacional. Ello implica que ahora mi modelo ARIMA ya no es multiplicativo. Como observarán, está figurando la estructura polinómica del proceso autorregresivo no estacional y no está multiplicándose con la otra estructura, la estacional. Solo está apareciendo este primer término en azul. Y por el otro lado, sí está participando la estructura de media móvil estacional, pero no está multiplicándose con su símil no estacional. Por ello, ahora claramente tenemos un ARIMA estacional que simplemente está sumando componentes. Está sumando el componente autorregresivo y está sumando el componente de media móvil estacional. Las definiciones tanto de mi componente o de mi función polinómica no estacional la tenemos aquí, simplemente requerimos aplicar esta estructura. Para el caso de los rezagos estacionales, en la media móvil lo tenemos de este lado. Notar que la longitud de la estación es de 12, lo que implica que nuestro primer rezago estacional será de 12 meses atrás, mientras que el proceso autorregresivo se va a ir solo un mes atrás en mi hipotético modelo, en donde YT es mi variable objetivo. Desarrollando los mismos términos, aquí emerge entonces la clara diferencia con el componente o la concepción multiplicativa, del componente SARIMA. Si bien ustedes observan, hay un producto, evidentemente hay un producto. Hay un producto de la primera diferencia de Y con esta estructura del rezago de Y de la estructura de los rezagos del componente de ruido blanco con el ruido blanco. Pero ojo, 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 ese no es el atributo sustantivo para definir qué es un ARIMA multiplicativo, sino más bien el hecho de que no aparecen la otra expresión polinómica aquí y la otra expresión polinómica acá. Por ello, si ustedes observan, de este lado simplemente vemos que hay una interacción pero vía suma-resta, en este caso es una resta, y aquí también hay una interacción vía suma. Esta suma de términos emerge por un modelo aditivo. Esa es entonces nuestra diferencia sustantiva para distinguir entre un ARIMA estacional que tú eventualmente lo puedes diseñar de manera multiplicativa versus uno que pudieras diseñarlo de manera exclusivamente aditiva. Un ejemplo específico. Vamos a pensar ahora en este ARIMA 000 en cuanto a la parte no estacional y 010 en cuanto a la parte estacional con una longitud de la estación de 4, lo que nos habla de que al año hay 4 realizaciones. Hablamos de un dataset hipotético cuya frecuencia es trimestral. ¿Qué te está diciendo ahora este ARIMA? Este ARIMA, si observas, solo te está llamando a generar un rezago estacional con longitud 4. De tal manera que vas a generar esta diferencia, YT menos YT menos 4, para la variable Y, por supuesto, y esto implica aplicar este operador de rezagos, lo que implica que estás trabajando apenas la primer diferencia estacional con una longitud S igual a 4. Eso en términos de una ecuación me lleva a esta expresión. Esta expresión para mí es muy peculiar. ¿Por qué? Porque si la desarrollamos, observar que llegamos a una expresión que ustedes seguro ya tienen por conocida y juro que la vimos cuando vimos caminatas aleatorias, puede reexpresarse así. YT no es más que el producto de una constante que se está sumando con su rezago estacional YT menos 4. Estructura familiar que ustedes conocen aquí. Esto es un random walk.
Esto es una caminata aleatoria. Recordar que lo que vimos en cuanto a definiciones de no estacionariedad, la random walk que manejábamos era simplemente YT, no es más que rho, YT-1, más un término de error, UT. La estructura es prácticamente la misma, solo que aquí no estamos incorporando el término de error, pero si tú agregas aquí un U o un epsilon, pensemos que epsilon es el término de ruido blanco, más epsilon, en nada altera nuestro arima. No lo estamos alterando, ojo, observarlo. Y ello implica que esto, o bien esto, es para nosotros un random walk, solo que es un random walk estacional. El pronóstico contemporáneo de Y no se define ahora a través de su primer rezago como en el random walk tradicional que manejábamos cuando veíamos el concepto de estacionariedad. Y no estacionariedad, por supuesto. Sino ahora el valor contemporáneo de YT se explica a través de su primer rezago estacional, que implica irte 4 periodos atrás. Te vas al mismo trimestre, pero del año anterior. Eso es entonces lo que denota para nosotros un seasonal random walk. Ya no hay nada de complicado en la definición porque ahora sabemos que hay random walks estacionales, algo sutilmente nuevo bajo el sol, pero nada sorprendente. Y ese es un caso especial de un sarima. Es un sarima tremendamente simple. Lo único que está llamando a participar es un rezago, una diferencia estacional. Un término constante y no hay otros parámetros. Observa que aunque agregues epsilon como componente de ruido blanco, no se agrega ningún otro parámetro. Por lo tanto, la diferenciación estacional, así como la vemos en este sarima, es la forma más simple, de ver que tú vas a realizar una arima con enfoque multiplicativo. Esta es entonces quizá nuestra versión más simple y más tierna de cómo llevar a cabo un arima aditivo. Segundo ejemplo de arima aditivo. Un arima 010 en cuanto a la parte no estacional y 010 en cuanto a la parte que sí es estacional, con una longitud de la estación de tamaño S. Si observas tú allí, solo estás llamado a aplicar la primera diferencia estacional y una vez que tienes la primera diferencia, aplicas la primera diferencia de la diferencia estacional. Ese término ya lo teníamos bastante claro del video pasado. Por ello, entonces, aquí evidenciamos que a pesar de que pareciera que tienes una interacción de tipo producto en donde delta D está multiplicándose por delta D mayúscula y eso a su vez se multiplica por YT, esto no es un producto. En realidad es la primer diferencia de la primer diferencia estacional, lo que implica que vas a tener la primera diferencia de la primera diferencia estacional así, o bien reexpresada de esta manera. Si tú observas esa expresión, no tienes de hecho ninguna razón para pensar que estás haciendo un producto. Por esa razón, esta es la segunda manera más sencilla de que diseñes un arima estacional con un enfoque aditivo. Y eso le estamos denominando ahora un random walk with drift. Un seasonal random walk, con tendencia, como aparece ahí, no con drift, perdón, lamento la confusión, sino un random walk con tendencia. ¿Por qué con tendencia? ¿Cómo sabemos que ahí tenemos pegada una tendencia a pesar de que no está visibilizada? Esto tiene que ver mucho con lo que veíamos en nuestras definiciones de caminatas aleatorias. Breve recordatorio. Si ustedes se acuerdan de lo que vimos, si no pueden ver también las diapositivas en el blog, por supuesto, eso lo vimos de manera presencial, no hay video de esto, quizá más que sus notas y lo que aparece en el blog, pero recordad que cuando teníamos un random walk con tendencia, la manera en cómo podíamos hacer ese random walk con tendencia estacionario era a través de dos medios. Medio número uno, y es el que recurrimos ahora, aplicar las primeras diferencias. Y esas primeras diferencias no eran estacionales. Y con ello, comprobamos incluso a través de Stata en el do, comprobamos que en el random walk con trend, aplicando su primera diferencia, convertimos la serie a una serie estacionaria.
Por ello, aquí estamos obviando que estamos hablando de un random walk con tendencia, pero es un random walk seasonal con tendencia. La tendencia la estoy implicando cuando tengo que trabajar la primer diferencia no estacional. Esta primer diferencia no estacional está eliminando la tendencia del random walk, que de entrada ya es estacional. Por ello es que surge este modelo número 2 como un ARIMA estacional, muy sencillo, insisto, el segundo más sencillo, que te permite diseñar una estructura aditiva. Pero por supuesto, quizá la regla general pudiera ser que para que tú veas un ARIMA estacional aditivo, debe de ocurrir lo siguiente. Ejemplo 1. Si metes en la parte estacional un proceso autorregresivo, insisto, en la parte estacional, entonces en la parte no estacional no debes de meterlo. O ejemplo número 2. Si metes en la parte estacional un proceso de media móvil, entonces en la parte no estacional no debes de hacerlo. Esa es la manera en cómo podríamos concebir el diseño de arimas estacionales que son de naturaleza aditiva. Para que sean multiplicativos tienes que llamar a los dos. Para el componente AR tienes que llamar a la parte estacional y no estacional. O bien para la parte moving average tienes que llamar tanto a la parte estacional como a la no estacional. O llamar a las cuatro partes a la vez. Ahí está entonces claramente diferenciado un enfoque arima no estacional, perdón, arima estacional aditivo versus un arima estacional multiplicativo. Algunos tópicos quizá en torno a la selección. Oye, ya conocemos de qué van los arimas aditivos estacionales, ya conocemos de qué van los arimas multiplicativos. ¿Cómo seleccionar entre un enfoque y otro? Ya vimos parte de los criterios en el video pasado sobre cómo estar determinando el horizonte de los rezagos para la parte estacional y para la parte no estacional a partir de la función de autocorrelación y de la función de autocorrelación parcial. Eso ya lo empezamos a trabajar desde el video pasado. Hoy quizás solo agregaremos unos tópicos adicionales que te dan quizá un poco de luz para saber si decantarte al final por un aditivo ARIMA o un multiplicativo ARIMA. Primer comentario. Si el plot de tu variable, lo observamos aquí, si el plot de tu variable original, ojo, en su métrica original, sugiere que hay un efecto estacional y que además es proporcional a la media, es decir, es creciente o decreciente, entonces deberías de pensar en que la mejor manera de modelarlo es un arima multiplicativo estacional. Si ustedes no recuerdan lo que vimos en el video número 1 de este tema, decíamos que gráficamente puedes ver algo como esto. Aquí decíamos tienes que adoptar un enfoque multiplicativo, ya sea si ves esto o bien si ves esto. Se comporta de manera proporcional a la media, creciente o decreciente. Eso es lo que ahora estamos recalcando. Hay, por supuesto, otros autores como Chatfield que sugieren que puedes tomar el logaritmo de la serie original. Y cuando tomas el logaritmo de la serie original, haces en automático tu arima estacional bajo un enfoque aditivo, en cuyo caso el modelo aditivo debe de ser ajustado acorde a los rezagos en el autorregresivo, en el rezago de las medias móviles, tanto en la parte estacional como no estacional, pero deberías entonces de reconocer que para que sea aditivo, trabajas entonces la variable como logaritmos. Tercer comentario, y este la verdad es un consejo que te encuentras en buena parte de la literatura, aunque te dicen, bueno, tome usted su lamparita e ilumínese a sí mismo. En resumen, el analista, entiéndase usted, debería de probar en primer lugar un sarima aditivo. Pruebe usted primero un sarima aditivo, luego pruebe un sarima multiplicativo
Y en función de lo que observes de ambos modelos, observa qué ocurre con los pronósticos, cuáles generan los mejores pronósticos, pero no solo eso, sino además recordar que vimos que si tienes un modelo A versus un modelo B y los dos estás con la disyuntiva de saber cuál es el mejor, existen las pruebas de diagnóstico de los residuales. Vimos la ocasión pasada que uno de los criterios, por ejemplo, son los criterios bayesianos, el criterio de Akaike, para saber cuál de las versiones A, B de un Sarima te conviene. Habíamos visto también, al menos en la parte de las notas, hoy lo veremos en el ejemplo, cómo es que las pruebas de ruido blanco de los residuales de tu modelo Sarima versión 1 versus Sarima versión 2 efectivamente también te dan luz para saber por cuál de las versiones A o B o C de arimas estacionales decantarte. De forma específica, si tú estás trabajando las modelaciones más tiernas de los sarimas, que son los sarimas random walks, que son aditivos, por ejemplo el random walk with trend, si tú te decantas por ese modelo, por ejemplo, sería quizá mejor que tú suavizaras tu serie, lo que implica que para suavizar tengamos que agregar un moving average y tengamos que agregar un seasonal moving average. Agregando esos dos componentes, entonces la recomendación sería, oye, si tú has decantado tu decisión por un seasonal random trend, por un seasonal random walk trend, quizá mejor migra a un Sarima que incorpore en la parte no estacional además un moving average y un non-seasonal moving average. Lo que implica que tu arima, en ese último caso, se comportaría de esta manera. 011, 011. Y pasas de una versión aditiva, que inicialmente seleccionaste como tu mejor opción, a una versión multiplicativa. Ya no voy a decir por qué es multiplicativa, solo estoy señalando el por qué es multiplicativa. Y eso entonces se conoce también en la literatura como un alisamiento o suavizamiento exponencial, pero estacional que tenemos en nuestro modelo. Es un Seasonal Linear Exponential Smoothing, que esto también tiene mucho que ver con algunas de las técnicas que vimos de alisamiento también hace ya varios videos. Vayamos entonces ahora sí a retomar todos estos conceptos en un ejemplo. Seguimos con el ejemplo de Autosales DTA que trabajamos en el video pasado. La variable Y está medida en millones de dólares, la frecuencia es mensual, que concluíamos a grandes rasgos del video pasado. Concluíamos que había evidencia de estacionalidad. Aquí tenemos dos series. La gráfica que aparece en el lado izquierdo es la serie tal cual, la serie sin transformar, y solo estamos evidenciando que hay un patrón de recurrencia estacional. Esta variable no está tratada. Aquí ya la estamos tratando aplicando las diferencias estacionales. No abundaremos sobre esto porque esto incluso ustedes ya lo generaron en la última sección del video pasado. Ahí estamos destacando que parece que se ha roto el componente estacional, pero este gráfico me dice que sí hay claramente un patrón de estacionalidad que debe de ser tratado. La gráfica de abajo es la función de autocorrelación, la autocorrelation function, solo que ya la estamos trabajando de manera estacional. Cuando la trabajamos de manera estacional, surge este patrón que decíamos revela no estacionariedad, entre algunos otros comentarios, y este es la función de autocorrelación parcial de la serie ya tratada con primeras diferencias estacionales. Estamos eliminando uno de los gráficos o un par de gráficos que vimos la sesión pasada, pero recordar que esos gráficos te presentaban este puente colgante, estación a estación. Esa era la función de autocorrelación para el caso de la variable en bruto. Ya no la pongo porque eso tranquilamente lo vieron ustedes la vez pasada, lo replicaron en el do. ¿Y qué concluíamos en relación al video pasado? Concluíamos que posiblemente, primer consideración, deberíamos de agregar una diferencia estacional, pero además, dada la tendencia positiva de la serie en bruto, quizá valdría la pena agregar una primer diferencia no estacional,
lo cual me diría que yo tendría algo así como una arima. No sabemos todavía de qué va este, pero aquí iría uno y aquí estamos por determinarlo. Y en el componente estacional, por lo menos lo que tenemos claro es esto, con cierta longitud. De hecho, la longitud sabemos que es 12. Duda razonable, ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer aquí? ¿Qué hacer aquí? ¿Y qué hacer aquí? De eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy y vamos a generar algunas conclusiones que ya están anotadas en esa diapositiva, pero vamos a plantearlas desde nuestro menú de Stata. Pongamos las cosas en perspectiva. Lo que ya tenemos es el paso 1. Hemos realizado la inspección de nuestro time series, hemos hecho también la inspección de la función de autocorrelación y compilamos evidencia de que sí hay un comportamiento de estacionalidad en esta serie cuya frecuencia es mensual y la longitud de la estacionalidad es de 12 meses. ¿Qué es lo que se sugiere en el paso 2? Bueno, en el paso 2 te dice, ya que viste lo previo, ahora hay que hacer lo necesario para diferenciar. Hay varias guías que decíamos son importantes. Vamos a retomar quizás solo algunas de ellas. De forma particular, diremos que parece que una guía crucial es esta. La serie original tiene tanto una tendencia positiva como estacionalidad, lo que implica que posiblemente debamos agregar una diferencia estacional a los datos y reevaluar posteriormente si prevalece una tendencia. Si la tendencia prevalece, entonces aplicamos además las primeras diferencias, lo que implica que tendríamos que hacer, en resumen, la primera diferencia de la diferencia estacional. Esa es una posibilidad. Entonces, vamos a sondear eso en nuestro archivo do de Stata. No tenemos un archivo nuevo, es el mismo de la sesión pasada. Pueden consultarlo en el blog. Yo por si acaso se los voy a repostear con la misma fecha de este video en el blog. Pero no es un do nuevo, es el que ya teníamos la vez pasada. La primera sección que vimos en la sesión pasada fue esta. La sección que decía inspección. Hoy nos enfocaremos con la sección que corre desde las líneas 22 en adelante. Vamos a aplicar las diferencias y ahora bien vamos a sondear qué ocurre. En primer lugar, aplicaremos las diferencias no estacionales. Vamos a aplicarlas en primer lugar. Ya sabemos que existe evidencia para aplicar las que sí son estacionales, pero empecemos con estas. Hacemos el tsLine de nuestra serie en primeras diferencias. D1 punto es el operador que estamos utilizando. D1 punto de la variable autosales R por real. Ya está en términos de precios reales. Y le estamos agregando marcadores específicos a nuestro tsLine. Entonces vamos a hacerlo. Recordar que es importante declarar tu serie como serie de tiempo de nueva cuenta. Yo como siempre parto del dataset limpio, tal como está descargado, lo tengo que hacer una y otra vez. Pero si ustedes ya lo hicieron y lo guardaron así, ya no hay que realizarlo. Yo lo haré solo por esa consideración. Empezamos con el time series de mi variable diferenciada una vez, pero no estacionalmente. Aquí estoy aplicando la primera diferencia no estacional. Notar este contraste con mi serie cuando la trabajaba en bruto. Esta es mi serie específica. Solo para almacenarla yo le voy a poner name, le voy a poner gráfica 1. Agreguen ese comando. Y este es el gráfico cuando diferenciamos nuestra serie de manera no estacional. Contraste con la primer gráfica. Esta es mi gráfica cuando no tenía ningún tratamiento. Yo la voy a hacer con esta. Vamos a pensar en esta. Esta es la variable original. Notar la diferencia entre una y otra. ¿Qué ha ocurrido entre uno y otro gráfico? Lo único que ha ocurrido es que aquí tengo ya mis dos gráficas, observarlo. Ustedes las pueden tener quizá por separado, es lo de menos. Yo aquí solo apliqué un truquito que más adelante quizá lo vamos a ver. Esta es mi gráfica 1, gráfica original. Aquí la serie tiene estacionalidad. He aplicado la primera diferencia, he roto con la tendencia, ojo. Pero si ustedes observan los tres marcadores,
Parece ser que efectivamente aún sí sigue existiendo la estacionalidad. De hecho, los picos y los valles los tienen con unos ciclos de 12 periodos entre picos y valles. Hay por lo tanto una diferencia de 6 meses, de pico a pico es de 12, de valle a valle es de 12. Ese es lo que nosotros tenemos si aplicamos exclusivamente la primer diferencia, insisto, no estacional. Continuamos entonces con nuestra siguiente línea. Línea 27, estamos aplicando la autocorrelation function para la variable en primeras diferencias. Ojo, son primeras diferencias no estacionales. Esta es nuestra variable en primeras diferencias. Notar que como hemos aplicado primeras diferencias no estacionales, no logramos eliminar el componente estacional. Lo observamos por los ciclos que se repiten o los patrones que se repiten cada 12 meses. Cada 12 meses sistemáticamente vemos valores significativos de error y muy, muy altos. Estos picos te dicen que sí, has modificado tu variable en términos originales, pero como no le aplicaste primeras diferencias, sorry, aún no eliminas el componente estacional. ¿Cómo era ese gráfico en relación a la variable original? Eso lo tienen ustedes en la línea 17. En relación a la variable original, la función de autocorrelación se comportaba así. Esta ya les resulta muy familiar. Esto es si no le doy ningún tratamiento. Y esto es si solo le doy esto es si solo le doy la primer diferencia, pero ojo, no estacional, línea 17. Último gráfico, la partial autocorrelation de la primer diferencia no estacional. Se comporta así. Hay en realidad un patrón errático, un poco ambiguo, no diré ningún comentario de esto, solo quizá destaquemos que cuando tú aplicas exclusivamente primeras diferencias, sí alteras el atributo del orden de integración, pero no tocas el asunto del orden de integración estacional. Por eso tienes este tipo de comportamientos en la autocorrelation function y por eso tienes estos comportamientos en la gráfica T-Line que tú tienes aquí. ¿Sale? Ahora apliquemos exclusivamente, por favor, apliquen ahora exclusivamente la diferencia estacional. Es la línea 31. Notar que estamos utilizando un operador distinto. Es S por Seasonal Difference, 12 por la longitud que va a tener la diferencia. Vamos a restar el mes iésimo del año T-ésimo menos el mismo mes del año T-1. Vamos a poner marcadores en ciertos valores específicos. Insisto, ahora el tratamiento que le estoy dando exclusivamente a la serie es el asunto de que sea la diferencia estacional. Voy a ejecutar las líneas 31, 32 y 33 conjuntamente, por favor. Ese es mi gráfico. Diferencia del gráfico anterior del T-Line, que aquí estamos aplicando exclusivamente la primer diferencia estacional. ¿Qué es lo que vemos que ocurre en relación a la primera diferencia no estacional? Aquí ocurre lo opuesto. Parece que rompemos ahora con la estacionalidad, pero nuestra serie ahora simula una dinámica que es muy parecida a un random walk. Comentario adicional. La primera diferencia estacional, como pueden verlo allí, también está derrumbando o está eliminando la tendencia. Solo que aún parece que aparece un random walk. Por lo tanto, ¿cómo eliminar ese random walk? Si ya lo tenemos allí, recordar el tratamiento que vimos hace ya mucho tiempo en la sección de series no estacionarias. Cuando tenías un random walk, lo podías eliminar si le aplicabas además primeras diferencias. Entonces aquí podríamos aplicarle además primeras diferencias. A pesar de que ya no existe la tendencia, podríamos compilar evidencia de que debemos aplicar las dos diferencias. Y ahora lo veremos. Solo que permítame graficar la función de autocorrelación para la serie diferenciada estacionalmente un periodo. Hemos roto al menos esa evidencia de estacionalidad. Si observan ustedes ya cada 12 meses no aparece ningún comportamiento sistemático en la función de autocorrelación.
En cuanto a la función de autocorrelación parcial, sí logras tener todavía evidencias sobre el comportamiento estacional, pero ojo, eso sin duda puede cambiar cuando aplicamos ambas diferencias. Y aquí es bien importante el orden. Primero debemos de darle un tratamiento a la estacionalidad. Por eso voy a hacer primero la diferencia estacional para la variable autosales y de esa diferencia estacional le aplicaré la primer diferencia. Este es el T-Line cuando yo estoy aplicando las dos diferencias a la vez. Es un ruido blanco, a todas luces. Ya no tiene ni un patrón de estacionalidad y por fortuna la serie ya es estacionaria, lo cual te dice que quizá la sugerencia más recomendada es aplicar diferencia estacional y la primera diferencia a la diferencia estacional. ¿Cómo se comporta ahora este correlograma? Se comporta de este modo. Ya no está evidenciando un patrón estacional. Vamos a poner marcadores aquí. Sé que no está en el do, pero ustedes copien y peguen el X-line. Les está marcando líneas rojas en esos valores. Aquí tenemos ya una evidencia específica de estacionalidad. ¿Eso es bueno o malo? Ojo, ahora ya no es malo porque en realidad eso forma parte de lo que a mí me va a servir para saber cómo tratar el Sarima. Pero insisto, ahora parece que la serie adecuada debe de ser diferenciada estacionalmente y además le aplicamos la primera diferencia estacional. ¿Cómo se comporta la partial autocorrelation function? La partial, cuando tengo esa serie diferenciada estacionalmente y le aplico además la diferencia, se comporta de esta manera. Parece que comienza a replicar también una estructura, pues sí, cíclica, con un oleaje, como decíamos en el video pasado, pero, ojo, estas dos gráficas, la partial y la autocorrelation function, ya están más que listas para ser, ahora sí, parte de la siguiente etapa. ¿Cuál es la conclusión entonces? La conclusión es que debemos aplicar la primera diferencia de la diferencia estacional. Vamos a usar delta D minúsculo azul, delta D mayúsculo rojo a la serie YT. ¿Qué es lo único que nos resta? Lo único que nos resta es identificar el orden no estacional, tanto del proceso autorregresivo como del de media móvil, y lo mismo con la parte complementaria. Entonces, por esa razón, si nos vamos a nuestra presentación, esta parte ya es muy clara. Tenemos que aplicar una diferencia no estacional aquí, esta sí va y esta también va. Una diferencia estacional acá y una diferencia no estacional acá. ¿Qué es lo que nos resta? Hallar qué va aquí, qué va aquí, qué es lo que va aquí y qué es lo que va aquí, en cuanto al proceso autorregresivo y de media móvil. Entonces, ahora sí, inspeccionemos de qué va nuestro conjunto de posibles valores. No obstante, para ello sí retomaremos el paso 2. Hemos cumplido ya con el paso 2. En cuanto a la diferenciación, sabemos que tenemos que aplicar las dos. Delta D minúsculo igual a 1 con delta D mayúsculo igual a 1 con una longitud 12. No perder de vista eso. Lo que sigue es, con tu serie ya diferenciada adecuadamente, aplica ahora la inspección de la autocorrelation function y la partial autocorrelation function con las guías que veíamos la vez pasada. Empecemos quizá con las guías para los componentes no estacionales. ¿Cómo determinarlos? Bueno, para los componentes no estacionales debes de ver estas dos funciones y debes de ver específicamente los picos que aparecen en los primeros rezagos, pero serán los primeros rezagos no estacionales, ¿sale? Entonces, para determinar el orden del proceso Moving Average, veo los primeros rezagos no estacionales de la autocorrelation y para determinar los términos AR, veo los primeros rezagos no estacionales de la Partial Autocorrelation Function. De los dos, identificaré cuáles son los picos más destacables o los spikes, cuáles son las puntas más destacables de ambas funciones de autocorrelación. E insisto, no veremos los rezagos estacionales. Entonces, vamos allá de una vez. Si observan ustedes sus líneas 41 y 42, ahora vamos a trabajar esas dos.
¿Por qué? Porque de ahí provendrá nuestra inspección sobre la determinación de las longitudes de los rezagos tanto estacionales como no estacionales para los moving average y para los autoregressive. Empecemos con el componente no estacional y empecemos con la función de autocorrelación, es decir, identifiquemos el orden del proceso de moving average. La sugerencia es revisar de tu serie ya claramente diferenciada, ver qué ocurre con los primeros lags no estacionales. Entonces no me voy a fijar en los lags cada 12 meses o múltiplos de 12, sino me fijaré quizá en los primeros, en el primero que sea claramente destacado, el primer spike que vemos ahí. Lo tienen ustedes en el lag 1. Por lo tanto, podríamos pensar que en cuanto al componente no estacional, el moving average debe de ser de longitud 1. Tomen nota de ello. Veamos en cuanto a la Partial Autocorrelation Function. Vamos a determinar también, sondeando los lags no estacionales, los primeros y de ellos destacar cuál es el más relevante. El más relevante es el primer pico. Alguien podría llegar a decir, oye, ¿por qué no tomamos el primero y el segundo pico? Y ahí es entonces en donde pueden surgir una o dos o tres o más variantes de posibles modelos Sarima. Yo voy a determinar por ahora el primer pico. Ese primer pico en cuanto a la Partial Autocorrelation Function me diría que en cuanto al componente no estacional, entonces debo de manejar un proceso AR1. Y entonces ya completamos todo el segmento no estacional. Si me lo permiten, yo voy a anotarlo aquí. Aquí tenemos un huequito de nuestro diagnóstico. Entonces, 1. La primera recomendación fue aplicar la diferencia no estacional de la diferencia estacional número 1 de la variable YT, que en nuestro caso es autosales. La longitud de la estación es de 12 periodos. A esta serie es a la que le aplicamos la autocorrelation function y la partial autocorrelation function. La conclusión para la autocorrelation function me decía que el moving average no estacional debe de ser de orden 1 y el autoregressive no estacional también debe de ser de orden 1. Con esa evidencia, entonces diríamos que estamos aplicando un ARIMA estacional, vamos a verlo, pero primero determinamos los componentes no estacionales. Va a ser 1, 1, 1. Y ahora viene la otra parte. La otra parte ya tenemos claro que es un 1 aquí, porque hay una diferencia estacional. La longitud sabemos que es de 12, pero nos queda por determinar este componente y este componente. Y ahora entonces vamos a el siguiente par de sugerencias. Permítanme ver si es que ustedes están viendo exactamente lo mismo que yo. Efectivamente sí. Lo que hay que ver ahora es cómo identificamos los componentes estacionales, tanto AR como Moving Average. Examinar de estas mismas gráficas los patrones, pero ojo, ahora a través de los rezagos que son múltiplos de S, de la longitud de la estacionalidad que ya identificamos. Entonces tenemos que ver cada 12 rezagos múltiplos de 12. ¿Qué ver? Debes de sondear para el tema Moving Average, irte a los primeros rezagos estacionales y ver cómo se comporta la autocorrelation function. ¿Cuál? La misma que obtuvimos hace un instante. Y para el caso de determinar los autoregressive terms, tienes que revisar también los primeros seasonal lags para ver cómo se comporta entonces el orden autorregresivo a partir de la evidencia de la partial autocorrelation function. Ello entonces nos lleva a pensar en el mismo do que teníamos hace un instante. Me voy de nueva cuenta a mi función autocorrelation. Y ahora me fijaré en los lags, pero no en los cortos, sino en los estacionales. Y claramente observamos que hay varios spikes. Tenemos un spike aquí, 1, 2 pudieran ser también los relevantes y hasta 3 pudieran ser los relevantes. Yo, como pretendo ir quizá de lo más pequeño a lo más extenso, me decantaré solo por el de primer rezago. Vamos a empezar con ese en términos exploratorios. No pierdan de vista, la función autocorrelation me dice que quizá el primer rezago estacional determinará un moving average de orden 1. ¿Qué ocurre con la partial autocorrelation function? Tenemos exactamente lo mismo. Si bien los 3 picos estacionales son evidentes y significativos, aquí los tenemos, aquí hay uno significativo, otro acá, otro acá.
En realidad, pareciera que el primero es el más alto, es el spike más largo de todos los estacionales. Este es largo, está por ahí de menos punto 35, 38. Los demás, si bien son significativos, no son lo suficientemente pronunciados como lo teníamos en el primer lag. Por ello, estoy pensando en que también manejaré un autoregressive seasonal de orden 1. También, no perder de vista, volviéndome a la autocorrelation, resulta que el moving average yo he determinado que es de orden 1 porque es el spike más largo, es el pico más largo. Obviamente los otros están por explorarse, pero la sugerencia es siempre revisar los picos más pronunciados. Entonces empecemos con un autorregresivo de orden 1 y uno de media móvil de orden 1 para la parte estacional. Lo que implica que entonces estaremos trabajando un 1 en el componente estacional y un 1 en el componente estacional del moving average. Este es el non-seasonal y este es el seasonal. Vamos al do y aquí se agradeceré que ustedes en la sección Models, líneas 46 en adelante, hagan sutiles cambios porque esto la verdad ha sido también producto de haber revisado otros datasets en otros grupos de otros ciclos escolares y vamos a hacer los cambios para actualizarlo acorde a lo que ustedes están viendo justo ahora. Entonces, mi primer tratamiento va a ser un Sarima. Ya llegamos a la determinación de que será 1,1,1 en cuanto a la parte no estacional y 1,1,1 en cuanto a la parte estacional con una longitud de la estación de 12. Ese texto está en verde, solo es informativo porque la parte del do serán nuestras líneas 49. Vamos a ver esa línea 49 exclusivamente, ahora la modificaremos. Voy a pensar que en la parte no estacional será 1, 1, 1. En la parte seasonal, por eso Stata te dice seasonal, vamos a condicionar un 1, 1 y 1 también. El último dígito que aparece aquí en la parte seasonal arima te dice cuál es la longitud para ti de la estacionalidad y es de 12 meses. La estructura del comando te dice que vas a hacer una regresión arima. Tu variable involucrada simplemente es autosales R, la variable Y. No tenemos explicativas, dicho sea de paso. Si tuviéramos más explicativas, un X1, un X2, un XK, este modelo cambia y ya no es un ARIMA, se denomina un ARMAX o un ARIMAX. ¿Cuál es la distinción entre un ARIMA y un ARIMAX? Que el ARIMA solo tiene a Y. Y el ARIMAX tiene además varias variables explicativas X1, X2, XK. Lo mismo aplica para el componente estacional. Así que para nosotros podría haber un SARIMAX si es que tuviéramos más variables regresoras X1, X2, XK. Pero aquí no tenemos, por lo tanto es un SARIMA simple y llanamente. En las opciones con coma le estás indicando a Stata cuál es el componente no estacional, tanto de diferencia, de autorregresivo y de media móvil, pero además le debes indicar cómo se estructura tu componente estacional, tanto autorregresivo como de media móvil, como de diferencias, pero destacando en el último dígito cuál es la longitud de la estación. Hagámoslo por menú para que vean que estamos efectivamente asistiendo a lo mismo. La opción es Statistics, Time Series, notar que yo ya declaré desde el principio mi serie como una serie de tiempo. Nos vamos a ARIMA and ARMAX Models. Y en la pestaña 1, Model, seleccionas variable dependiente, es AutoSales R. Si tuvieras más variables independientes, das el giro a un ARMAX o a un SARMAX o a un SARIMAX, dependiendo de si la serie es integrada o no, de si tiene estacionalidad o no. Esa parte en realidad ya no será tan complicada para ustedes a lo largo de escenarios posteriores. No vamos a poner ninguna variable dependiente y determinamos 1 en el autoregressive, 1 en el integrated y 1 en el moving average. Notar que estos son los numerales con minúscula. Este es el componente no estacional. En la pestaña Model 2 vas a meter los numerales mayúsculos, los que te determinan el componente estacional, uno en autoregressive, uno en integrated difference y uno en moving average. El seasonal lag tiene una longitud 12. Aquí es en donde voy a meter mi siguiente numeral, que es 12. Ay Dios, le puse 120, es 12.
Importantísimo, como tú le estás indicando a Stata que va a aplicar o que debe de llevar a cabo las diferencias estacionales y las primeras diferencias no estacionales de las diferencias estacionales, no debes de meter la variable en diferencias. No, 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 no. Debes de meterla en su métrica original para que Stata aplique ya las diferencias debidas. Ojo con ese detalle. Y le dan OK. Observarán que estamos aplicando un proceso iterativo de máxima verosimilitud para llegar a la estimación de los coeficientes. Importantísimo reconocer lo que estamos observando, log likelihood. Este es el logaritmo de la función verosimilitud que ofrece información crucial para realizar nuestras pruebas de criterio de información en la selección de un modelo. Segundo elemento, te ofrece el número de observaciones y te ofrece el test de Walt en G cuadrada con su respectivo p-value. Observar que ese test de Walt en realidad simplemente está contrastando cómo se comportan las funciones log likelihood en una versión no restringida, que es esta, el modelo que deja jugar a todos los componentes autorregresivos y de media móvil estacionales y no estacionales, frente a una versión restringida que te dice que no van a estar figurando 4 parámetros en la estimación de ese modelo alternativo. Eso lo vemos por los grados de libertad que están aquí. ¿Cuáles son esos 4? Son la parte moving average, autoregressive, estacional. Esos dos estarían excluidos del modelo alternativo. Y la parte de moving average y autoregressive de orden 1 del componente no estacional. Es decir, está contrastando este modelo que acabas de estimar contra uno en donde no tienen que estar figurando ni la parte estacional ni la parte no estacional. Y el resultado del test te diría que, considerando por supuesto que la hipótesis nula es que el modelo adecuado o más bien que las restricciones de exclusión son conjuntamente cero, lo que implica que el modelo alternativo es el mejor, no este sino el alternativo. Esa es la hipótesis nula, el modelo alternativo es el mejor. Formalmente sería las restricciones de exclusión, moving average igual a cero, autoregressive igual a cero, moving average igual a cero y autoregressive igual a cero. Esa es la hipótesis nula. Frente a la alternativa, me diría que debo rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, este modelo es adecuado. Ahora evaluemos los p-values de los set statistics para cada uno de los coeficientes y comencemos a hacer matices. Notar que en cuanto a la parte estacional, sí, el primer rezago para el proceso autorregresivo estacional, ojo, es significativamente distinto de cero, lo que implica que estuvo bien especificado, al menos hasta el lag 1. ¿Qué ocurre en cuanto al moving average estacional? Su primer rezago es significativamente distinto de cero, lo que implica que también estuvo bien delimitado. Este es el coeficiente asociado al alfa del moving average. Este es el coeficiente asociado, si mal no recuerdo, al beta. Ya no recuerdo el coeficiente en azul. Me parece que rho, perdón, es el rho en rojo. El moving average, notar que el moving average también es significativo por el componente no estacional, pero no lo es así. Nuestro coeficiente asociado al autorregresivo no estacional no es significativo en el modelo, lo que sería un indicio de que quizá frente a este modelo debieras pensar en un modelo Sarima, en donde el autorregresivo no estacional es igual a cero. No debería de estar. Entonces, esa puede ser una versión alternativa. Yo tomaré esa nota de este dato, voy a borrar esta línea, honestamente no la vamos a usar, podríamos usarla, pero por ahora no la vamos a pensar. Si observan, ¿por qué no la vamos a usar? Porque la vamos a estimar sin constante. Pueden meter exactamente los mismos numerales, 1,1,1,1, 1,1,1,12. Ejecútenla y observen que lo único que estamos excluyendo es la versión con constante. Vamos a eliminar esta estimación, todas las demás sí se van a quedar. Pero bueno, de ahí entonces quizá yo tomar aquí la nota. Una alternativa es un Sarima 0,1,1 por
1,1,1 con coma estacionalidad 12. Esa es la versión B del modelo. Quedémonos por ahora quizá con el tratamiento del modelo 1 y planteemos aquí abajo qué ocurre con el modelo 2. El modelo 2 entonces va a ser un 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,12. Llevémoslo a cabo y observemos qué es lo que ocurre. Estimamos nuestra segunda versión de Sarima. Sigue siendo multiplicativo, ya no explicaré por qué, pero ustedes ya lo saben, podrían comprobarlo. Y observar que ahora los coeficientes son todos significativos, tanto por la parte no estacional como por la parte estacional. Este último renglón que no lo comentamos es finalmente la estimación de la varianza del término de error de dicho modelo. ¿Por qué genera ese estimador y cuál es su utilidad? La utilidad de ese estimador es que con base en dicho estimador podríamos también diseñar una prueba de ruido blanco en los residuales. Asimismo, esa forma parte del insumo para generar el test. Me parece que es un test que potencialmente pudiera evidenciar heterocelasticidad o no heterocelasticidad. No obstante, ese tema por ahora no será parte de nuestros objetivos, sino nos interesa más bien identificar elementos claros en torno a la modelación Sarima. Bien, entonces, este es el modelo B. Parece que los dos modelos son adecuados en lo general. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue ahora, ya que estimaste tu modelo, es irte a la siguiente etapa. Estima los modelos, ya lo hicimos. Notar que es importante no perder de vista las notas precautorias. Nunca uses más de un orden de diferencia estacional o más de dos órdenes de diferenciación total en cuanto al estacional y no estacional. El siguiente suele ser una recomendación. No mezcles SAR y SMA terms en el mismo modelo y evita utilizar más de uno de los mismos. En este caso solo estamos utilizando uno de cada uno de ellos. En la versión A y en la versión B estamos evitando la utilización de uno de ellos. ¿Sale? Entonces vamos a ver esta parte en cuanto a nuestra estructura del modelo. ¿Cómo hacer las pruebas de definición sobre cuál es el mejor modelo? Bueno, las pruebas de definición, que son finalmente estas etapas, examinan los residuales para ver cuál es el modelo más adecuado. Yo voy a utilizar la autocorrelation function, pero también podríamos utilizar el periodograma de Bartlett como una prueba de hipótesis, así como estaremos utilizando los criterios de información de Cake con la memoria de que debemos elegir los más bajos posibles. Entonces, yo voy a abrirle un huequito aquí. Aparece aquí otro ejemplo. Por ahora no hagan caso de ello porque eso se fundamenta en otro dataset. Lo que estamos generando justo ahora nosotros es esto que está aquí. Entonces, voy a abrir un huequito acá. En el modelo 1, una vez que lo generemos, vamos a predecir los residuales. Yo le voy a poner modelo 1, residuals. Y vamos a obtener el stat IC, los criterios de información. Para el modelo número 2, vamos a predecir también los residuales del modelo 2. Le pongo M2, residuals. Esta primer coma se la quito, listo. Y vamos a sondear los criterios de información stat IC. Entonces, llevamos a cabo el modelo 1 otra vez. Estimamos sus residuales y estimamos sus criterios de información. Para el modelo 2 hacemos lo mismo. Ya tenemos entonces M2, residuales del modelo 2, M1, residuales del modelo 1 y sus respectivos criterios de información. Empecemos por criterios de información y pongamos entonces la nota siguiente. Nota número 2 de lo que estamos realizando hasta ahora, nota resumen. Nota número 2. Hemos estimado un ARIMA 1,1,1, 1,1,1,12. Y de este hemos definido este como mi modelo versión A.
El modelo versión B es un ARIMA 0,1,1 por la parte no estacional y 1,1,1,12 por la parte estacional. Esta es mi versión B del modelo. Duda razonable. ¿Cuál de los dos modelos quizá es el mejor? Criterio número 1. Criterio de información. Information Criteria. Puedes tomar tanto el Bayesian como el de Acake. Cualquiera de los dos suelen ser igualmente congruentes. El de Acake's Information Criteria. Entonces, empecemos por el modelo 1. El modelo 1, aquí está. ¿Dónde está? Ya me perdí. Déjenme ver. Este es mi modelo número 2. Modelo número 1. Este es nuestro modelo número 1. El modelo 1 genera un criterio de información de Acake de un 1246.9. Un 1246.9 frente al modelo número 2, un 1246.422. Este es más pequeño. Por lo tanto, el criterio de información de Acake le da el voto al segundo modelo. A y C le da el voto al modelo B. ¿Qué ocurre con el Bayesian? El Bayesian es igualmente congruente. El modelo 1, que es este, notar que estamos incorporando el primer lag del proceso autorregresivo no estacionario. El criterio de Acake es un 1269.66. ¿Qué ocurre con el modelo 2? Un 1265.38. Por lo tanto, el Bayesian Information Criteria también le da el voto al modelo B. La conclusión entonces me hace pensar que el modelo B predomina sobre el modelo A. ¿Qué es lo que también podemos realizar? Como criterio número 2, vamos a realizar el test de residuales. Podríamos pensar en el periodograma de Bartlett. Vamos a pensar en el test de Bartlett. Lamento la escritura, pero ahí dice Bartlett. Así como este personaje fatídico que tenemos en el país, se escribe igual. El Bartlett test lo tienes que aplicar sobre los residuales. Entonces, tienen una de dos sopas. Podrían irse a Graphics, Time Series y seleccionan Bartlett Test de ruido blanco. Bartlett White Noise Test. Esa es la opción 1. La opción 2, que les lleva a la misma ruta, Statistics, Time Series, Pruebas y Bartlett's Periodogram Based on White Noise Test. Yo voy a irme al periodograma con la versión gráfica. La variable que debes de someter a prueba son los residuales, no perder de vista eso. Para mi caso es EM1. Quiero desplegar la tabla, no la gráfica. Pueden pensar en bueno, pensemos en la gráfica y ustedes lanzan la tabla. Este es el periodograma de Bartlett de ruido blanco. La interpretación, bueno, empecemos quizá por lo más sencillo. El estadístico B de Bartlett es un estadístico cuyo valor es 0.92. Su p-value, notar que es tremendamente alto, es 0.36. La hipótesis nula que nosotros tenemos aquí es que los residuales del modelo se comportan como un ruido blanco. Esa es la hipótesis nula. Observarán que el p-value te hace concluir que no logras rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, en el modelo número 1, los residuales se comportan de forma ruido blanco. El modelo es bueno, en pocas palabras. Aunque el criterio de información de Bayesian y de Acake me dice que el modelo 2 es el más adecuado. En cuanto a la versión gráfica, ¿qué es lo que tendríamos que estar observando? Lo que estamos observando aquí simplemente son las pruebas de correlaciones para diferentes rezagos y nos las están apilando de manera acumulativa, como se comenta por allí. ¿Qué es lo que tendríamos que observar para sondear que esta prueba me dice que los residuales no son de una dinámica de ruido blanco? Tendría que observar que este periodograma me genera valores en este scatter por arriba de esta zona inferior y superior de tolerancia. Estas bandas que tenemos grises arriba y abajo del periodograma son zonas en donde ya logramos rechazar la hipótesis nula si caemos fuera de esta banda. Como todos los puntos en nuestro periodograma caen dentro de las bandas del 95%, concluimos que no hay evidencia, no logro rechazar la hipótesis nula, quiero decir.
no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, si quieres verlo en términos estrictos. Por lo tanto, resulta que nuestros residuales son de ruido blanco. Hacemos lo mismo para la variable M2. Tenemos el periodograma, el p-value también es tremendamente alto, no hay ningún punto específico en este periodograma que esté rebasando la zona de no rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto, la conclusión es la misma, el modelo B también te genera residuales de ruido blanco. ¿Cuál es la conclusión entonces? Bajo la prueba del periodograma de Bartlett, los dos residuales generados por los dos enfoques Sarima son de ruido blanco, son adecuados, pero yo agregaré que la significancia estadística del proceso autorregresivo del modelo 1 tiene un componente no estacional que resulta ser no significativo. ¿A cuál me refiero? A este dato. No es significativo al 10%. Por lo tanto, ahí ya tengo una evidencia más que me dice que no debería de meter un proceso autorregresivo de orden 1 no estacional. Y además, la prueba del criterio de información me dice que el modelo B es el más adecuado porque genera el menor valor derivado de AIC, BIC, que proviene por supuesto del log likelihood function. Entonces, la conclusión en nuestra etapa 3 sería que el modelo ARIMA 0, 1, 1 por 1, 1, 1, 12 es el más adecuado. Y entonces me decanto por este modelo para comenzar a diseñar lo que de verdad me importa. ¿Qué es lo que me importa en realidad de este modelo? Obviamente me interesa trabajar con estos conceptos, saberlo diseñar, saberlo modelar, pero lo que más me interesa a mí es generar pronósticos dentro de la muestra y fuera de la muestra, como lo hicimos con nuestro viejo y conocido método de Box y Jenkins, en donde ni pasábamos por la estacionalidad. Ahora trataremos de hacer esos in-sample forecastings y los out-sample forecastings. Muchas gracias por su tiempo, por la atención ofrecida el día de hoy. Si están viendo este video a través de pequeñas dosis de 10-15 minutos, es también recomendado vayan realizando, eso sí, paso a paso cada una de las secuencias que hemos venido realizando a través del archivo DO. Por mi parte es todo, falta solamente la cerecita del pastel, ese será el epílogo de nuestro tema en cuanto a modelos Sarima. Sé que ha sido un poco extenso este tema, no obstante lo amerita. Estamos apenas viendo la punta del iceberg en torno a modelos Sarima. Como verán, hay otras variantes que sin duda podrían ustedes explorar. Si lo deciden, cuando todo esto vuelva a esa denominada nueva normalidad, pueden buscarme también en la facultad para trabajar temas específicos en cuanto a este modelo. Próxima sesión, la cereza del pastel. Muchas gracias, compartan el video, denle like. Hasta luego.